Hola con todos, soy la doctora Silva, trabajo en el servicio de emergencia. En esta ocasión me corresponde socializar la clave obstétrica amarilla del protocolo de SCORE Mamá y claves obstétricas. Me corresponde empezar haciendo un pequeño recuerdo de la parte legal, sabiendo que el derecho a la salud es un derecho universal y está protegido por todas las constituciones, tanto a nivel internacional como nacional. En nuestra Constitución, de hecho, se encuentra mencionado en varios artículos, de los cuales les voy a resumir en este momento. El deber primordial del Estado es garantizar el derecho a la salud. Las mujeres embarazadas son un grupo de atención prioritaria y especializada. El Estado es el responsable de formular la política nacional de la salud y asegurar la salud integral de las mujeres. Y el Ministerio de Salud Pública ejerce la rectoría del sistema de salud. Esto es la base para entender cómo se desarrolla una política en salud para combatir la mortalidad materna, sabiendo que esta mortalidad materna es un desafío persistente para la salud pública y un indicador clave de la inequidad en salud. La Organización Mundial de la Salud nos menciona que en el año 2023 se existieron 700 mujeres que murieron por día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Esto es muy importante tomar en cuenta, puesto que no son solo datos que van a entrar a las estadísticas de salud pública, sino cuando ocurre una muerte materna, constituye una verdadera tragedia para las familias y para las comunidades. En cuanto a los datos estadísticos, podemos indicar, miren el impacto como es de que por cada 100.000 nacidos vivos en el Ecuador, la razón de mortalidad materna es 35,6, según los datos del INE hacia el 2023. Entonces, si bien han disminuido estos casos, sigue siendo una preocupación, un punto de alarma en la salud pública. El Ministerio de Salud Pública ha reportado las causas directas de mortalidad materna, a saber, trastornos hipertensivos, los trastornos hemorrágicos y las infecciones. Y de hecho, la identificación y el manejo oportuno son claves para prevenir estas patologías, son claves para prevenir las muertes maternas. En el año 2023 se reportaron 96 casos de muerte materna, de los cuales el primer lugar lo ocupó los trastornos hipertensivos con un 25,26%, las hemorragias obstétricas con un porcentaje del 22,11% y en tercer lugar las infecciones con 7,37%. En el año 2024 redujeron el porcentaje, el número de casos a 84 y se cambió llegando a ser las hemorragias obstétricas la primera causa con 18,6%, los trastornos hipertensivos con 10,47% y las infecciones con 4,65%. Si bien entonces las infecciones constituyen el tercer lugar y están en menor porcentaje, sí están determinadas como una causa directa de muerte materna y son patologías prevenibles, creo, y de un manejo urgente. ¿Cuál es la estrategia entonces presentada e implementada para combatir la mortalidad materna? Son dos, se lo hace a través de una alarma materna con dos pilares fundamentales. El uno es el SCORE Mamá y el segundo son las claves obstétricas. El SCORE Mamá, como todos sabemos, es un sistema de puntuación de alerta temprana que utiliza la medición de las constantes vitales, los signos vitales, para clasificar los riesgos obstétricos de manera clara, objetiva, lo cual facilita la toma de decisiones rápidas. El segundo pilar son las claves obstétricas. Estas claves son protocolos estandarizados para igual actuar en forma inmediata, correcta, estandarizada, protocolizada
para el manejo paso a paso de las tres emergencias obstétricas responsables de la mortalidad. Y esto va a hacer que se actúe de forma coordinada y basada en la evidencia. En este momento he sido designada, como les dije al inicio, para la socialización de la clave amarilla y como un protocolo para el manejo de la sepsis y del choque séptico. La clave amarilla es un sistema de respuesta rápida que se lo pone en marcha ante una inminente falla o disfunción severa que incluso puede llevar a la muerte materna y que es consecuencia de procesos infecciosos catalogados como sepsis o shock o el shock séptico. Quien está involucrado en la activación de la clave amarilla es un equipo multidisciplinario que activa y previene la aparición de la falla multiorgánica y por ende esa es la finalidad, evita la muerte materna. Se utilizan, como ya mencioné anteriormente, protocolos estandarizados y muy importante recalcar que debe haber la asignación de roles y estos deben ser perfectamente conocidos por el equipo multidisciplinario. Ahora, partamos desde los conceptos. ¿Qué es sepsis materna? La Organización Mundial de la Salud define a la sepsis como una disfunción orgánica causada por una infección durante el embarazo, el parto, el puerperio o después de un aborto. La sepsis materna es una emergencia obstétrica tiempo dependiente, como lo vamos a especificar en el transcurso de la presentación. ¿Cuál es el impacto de la sepsis? Pues a nivel mundial es el responsable del 10.7% de las muertes maternas y en nuestro país, según los datos del INE, constituye la cuarta causa de muerte materna con un 4.65% hasta los datos del 2024. En el 2025 el INE confirma esto colocándolo en cuarto lugar con un porcentaje del 15.62% hasta la semana epidemiológica número 19 y detrás del embarazo que termina en aborto, de los trastornos hipertensivos y de la hemorragia obstétrica. En nuestra institución existe el reporte de los casos de sepsis materna. He presentado estos datos y en los cuales no se incluye la sepsis neonatal, sino estrictamente la sepsis materna. En el año 2023 se registraron 17 casos, de los cuales 6 están catalogados como shock séptico. En el 2024, 14 casos. En el 2025, 19 casos, de los cuales 9 son catalogados como shock séptico y los otros casos con los diferentes diagnósticos de sepsis. ¿Cuándo se debe activar, teniendo como base todo lo presentado, cuándo debemos activar una clave obstétrica? Se debe activar esta clave, este protocolo estandarizado cuando existe una confirmación o una alta sospecha de que la paciente esté cursando con una sepsis materna o con un shock séptico. Y se aplica durante el embarazo, el parto, el puerperio hasta los 42 días o después del aborto. Estos conceptos los diré tal vez repitiendo durante la presentación para que quede muy grabado en nuestra mente. La sepsis, les repito el concepto, es una afección potencialmente mortal con una disfunción orgánica por un proceso infeccioso que ocurre durante el embarazo, el parto, el posaborto o el periodo de puerperio hasta los 42 días. Esta sepsis, cuando llega a complicarse y a hacerse sistémica, con un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel tisular, con una afectación de varios órganos y sistemas, ya estamos hablando de un shock séptico. Las manifestaciones clínicas del shock séptico dependerán del grado de hipoperfusión
de hipoperfusión tisular de los órganos afectados y de la condición de disfunción previa de los mismos. Además, existirá una hipotensión persistente que no va a ceder a la administración de líquidos. La presión arterial media se mantendrá menos de 65 milímetros de mercurio y se va a requerir posiblemente vasopresores para que esta presión esté sobre los 65 milímetros de mercurio. Adicionalmente, el lactato se registrará más de 2 milimoles por litro o 18 milímetros por decilitro. Este es el concepto de un shock séptico, es decir, no hay una buena respuesta a la reposición de la bulimia que se ha implementado ante el cuadro previo de sepsis. Existen factores de riesgo que van a contribuir y que a su vez se constituirán en causas de estas patologías, factores que pueden ser dependientes del cuadro obstétrico o dependientes del paciente, tales como infecciones por el estreptococo del grupo A, del grupo B, procesos como la amniocentesis, el cerclaje, los tactos múltiples, la ruptura prematura de membrana, la mastitis, los tactos de repetición, un parto no atendido institucionalmente, etcétera. O factores propios de la paciente, como son condiciones clínicas como la anemia, la hipertensión crónica, la obesidad, la pobreza. Desde el punto de vista epidemiológico y tras unas estimaciones puntuales mayor de 0,5 que se lo considera epidemiológicamente representativo, el factor de riesgo de importancia y citado en la literatura del protocolo es el parto por cesárea con trabajo de parto con un odds ratio de 20,9 y el parto por cesárea sin trabajo de parto con un odds ratio de 15,6. Estos mismos factores de riesgo, como les indiqué previamente, pueden ser las causas, se convierten en causas de la aparición de la sepsis o del choque séptico. Les reitero, factores como condiciones obstétricas como la coriomionitis, una ruptura prolongada de membranas, una endometritis, infecciones de herida quirúrgica, infecciones de la episiotomía, el cerclaje, la toma de muestras de vellosidades coriales, la amniocentesis. Y de origen no obstétrico, pues, condiciones como apendicitis, pancreatitis, colecistitis, y la causa muy común, muy frecuente, la infección de vías urinarias y más específicamente la pielonefritis. Ahora, ¿cómo identificar cuando una paciente que acude a la atención está cursando un cuadro de sepsis? Se ha establecido eh, inicialmente dos pasos de aplicación para la identificación, para poder tener una idea del diagnóstico. El primer paso es el cribado o screening, en el cual la paciente que llega va a ser y que tiene una sospecha de infección. Basado esto en una anamnesis y en un examen físico que deben ser realizados con mucho detenimiento, deben ser completos y específicos y que ya nos lleve a una sospecha clara de la sospecha del proceso infeccioso que tiene. Se aplicarán en estas pacientes las escalas la escala de sospecha temprana y la escala obstétrica de sepsis. El resultado de la aplicación de estas escalas sumado al examen físico y a la anamnesis será una alta sospecha de sepsis. Si existe esta alta sospecha, pasaremos al segundo paso, que es la aplicación de la escala de Faria orgánica. Y esta, como su nombre lo dice, va a valorar la afectación de los distintos órganos y la respuesta final de este nuevo paso será confirmar o no la sepsis materna. Entonces, en el primer paso, el cribado, vamos a tener la alta sospecha de la sepsis y en el segundo paso, la valoración de la falla orgánica en el cual se va a confirmar la sepsis materna. Más detalladamente,
En los criterios de cribado se va a evaluar las constantes vitales. Temperatura axilar serán positivas si están en menos de 36 grados centígrados o más de 38,3. La frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto y el contagio de glóbulos rojos más de 15.000 o menos de 4.000, así como también un estado mental alterado. Dos o más puntos positivos de lo mencionado que constituye positivo en el primer criterio de cribado. Esta es la escala de respuesta de alerta rápida. También se la cruza con la escala de sepsis obstétrica, en la cual, además de las constantes ya mencionadas, se aumenta la valoración de la presión arterial sistólica, el contagio el porcentaje de los neutrófilos inmaduros siendo positiva más del 10% y la valoración del ácido láctico. Entonces, igual, dos o más criterios de estos positivos nos da un cribado positivo. Estaríamos hablando de una sospecha, de una alta sospecha de sepsis. Si esto existe, si es positivo, entonces vamos al segundo paso, que es la valoración de la falla orgánica, en la cual se estará evaluando el sistema respiratorio siendo positivo si la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 es menos de 400 milímetros de mercurio. La coagulación nos reporta menos de 150.000 plaquetas o un INR mayor de 1,5. En el hígado, función hepática y una bilirrubina total mayor de 1,2 miligramos por decilitro, sistema cardiovascular con una presión arterial media menos de 70 milímetros de mercurio, la función renal con una creatinina mayor de 1,2 miligramos por decilitro o un gasto urinario menor de 0,5 mililitros por kilo por hora valorado en 2 horas y una alteración del estado mental con un Glasgow menos de 15 puntos. Si uno de estos parámetros es positivo, estamos hablando de que el resultado sería una sepsis. Ahora, en forma esquemática, solamente para hacer un recuerdo. El paciente llega, se realizará la anamnesis y el examen físico y ahí se nos activan las alarmas. Hay una sospecha de sepsis, puede ser la paciente gestante o puérpera. Vamos a aplicar el cribado inicial y a medir las constantes vitales: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el contagio de glóbulos rojos y el estado mental. Si este cribado tiene dos puntos positivos, pasaremos al siguiente paso, que es el cribado de la falla orgánica, en el cual vamos a valorar aparato respiratorio, coagulación, función hepática, cardiovascular, función renal y el estado mental, con los valores que ya les mencioné previamente. Si uno de estos es positivo, estamos hablando de una sepsis materna. Ahora, siguiendo el flujograma, si por el contrario en el cribado fue negativo, o después de la aplicación del score de fallas orgánicas también es negativo, la paciente irá a una monitorización clínica y una bastante cercana y una reevaluación en 2 horas. Cuando se ha determinado la sepsis o incluso la alta sospecha de la sepsis, vamos a activar la clave amarilla y va a activarse el equipo de respuesta rápida. El equipo de respuesta rápida está conformado por un equipo multidisciplinario, como indicamos al inicio de la presentación. Y cada miembro del equipo de respuesta rápida debe tener roles claros, muy bien definidos, y es muy, muy importante recalcar
que el equipo, la actividad, la acción, el que empiece a actuar, el equipo de respuesta rápida debe ser simultáneo y coordinado. ¿Cómo va a estar conformado el equipo de respuesta rápida? Por un coordinador, asistente 1, asistente 2 y el circulante. Esta es la conformación ideal del equipo de respuesta rápida que podría variar de acuerdo a la constitución del establecimiento, a la disponibilidad del personal, pero lo que les menciono es la constitución ideal. Cada miembro debe portar una cartilla una cartilla de funciones en el cual está reportado todo lo que es los roles específicos de cada miembro. Eh, Estos serían los roles para hacerlos un poco más comprensibles y más claro. El coordinador es el jefe del equipo, es el que va a liderar, va a comandar la aplicación de la clave amarilla y se colocará hacia la parte baja del paciente para que tenga una visión amplia de lo que se está aplicando, de lo que se está haciendo. Él asigna los roles y solicita el kit amarillo. Buscará dentro de toda la atención la causa de la sepsis. Colocará una sonda vesical a la paciente. Será el responsable de indicar el tratamiento, el inicio de la fluidoterapia, los antibióticos o vasoactivos. En una paciente embarazada valorará el bienestar fetal y tomará la decisión si es que la paciente requiere o está en condiciones de referencia, asumirá esa responsabilidad. Y de acuerdo a esto, en las referencias, de acuerdo al nivel de atención que se está atendiendo, disculpen la redundancia, a la paciente. El asistente 1 se va a colocar en la cabecera de la paciente y va a ser el responsable de la vía aérea. Va a verificar que la vía aérea esté permeable y que haya el suministro adecuado de oxígeno con la finalidad de que la saturación se mantenga entre el 92 y el 96%. A su vez, hará un control de los signos vitales y del gasto urinario y también del llenado capilar y del score de moteado. Recordemos, estos dos últimos eh, parámetros, el llenado capilar y el escuadernotado constituyen un medio de control clínico de la gravedad de la hipoperfusión, así como de cómo está evolucionando la paciente y de cómo está funcionando el tratamiento que vamos a implementar. El asistente también va a registrar, el asistente 1 también va a registrar los eventos y todos los tiempos y los medicamentos. Además, será el encargado de controlar que no se genere hipotermia en el paciente, de cubrirlo adecuadamente, vigilar la temperatura. El, el asistente 2 se coloca a un lado de la paciente y va a ser el responsable de abrir el kit amarillo y de entregar las cartillas con las funciones a cada miembro del equipo multidisciplinario, como ya mencioné anteriormente, es quien va a ser el responsable de tomar las guías venosas con catéteres 16 a 18, a su vez tomar muestras para hemocultivos y para los exámenes de laboratorio que más tarde especificaremos. También será responsable de la administración de líquidos, de los antibióticos o de un medicamento específico que indique el coordinador y también de la realización de los exámenes de imagen y de los pedidos de los exámenes de imagen y de laboratorio. Nuestro circulante es el que activa el laboratorio, él sirve a llevar las muestras, marca y lleva las muestras del laboratorio, llamará a más personal de acuerdo a las indicaciones del coordinador y a la necesidad del momento. Recuerden que es la atención con el equipo multidisciplinario. Establece contacto con la familia y si es necesario proporcionará la información a la vista. Activa la red y gestiona la referencia si es necesario. Recalco. Y nuevamente de que esto dependerá mucho de la situación del establecimiento, de contar con el personal, pero es lo idealmente establecido y
lo cual consta en nuestro protocolo de claves obstétricas sobre el equipo multidisciplinario. Una vez que se ha establecido el equipo, en su actuar va a requerir insumos, va a requerir medicamentos, va a requerir formularios y todo esto se encuentra en el kit preensamblado conocido como kit de clave obstétrica, el cual se lo va a abrir en el momento en que se active la clave obstétrica, que consta, como ya les indiqué previamente, de todo insumos y medicamentos, así como de formularios requeridos para el registro de los eventos. Mascarillas, cánulas, catéteres, los guantes, las jeringuillas, las llaves de 3 días, el gel lubricante, el equipo para las bombas de infusión, los tubos rojos, celeste, lila, tubos y frascos para hemocultivos, y dentro de los formularios las cartillas de los roles asignados y los formularios para solicitud de laboratorio, solicitud de imagen, todo lo que conlleva el registro del evento y la evolución. Y los medicamentos, las soluciones de lactatos, solución salina, los medicamentos necesarios para paracetamol, los antibióticos, como son ampicilina, sulbactam, ceftriaxona, gentamicina, clindamicina, piperacilina, tazobactam, acitromicina, vancomicina, los cuales serán utilizados de acuerdo al nivel de atención y de pronto a la identificación del foco infeccioso. Ahora, yéndonos ya al manejo, pues, se ha activado la clave, está el equipo multidisciplinario, disponemos del kit amarillo y vamos a empezar el manejo. Aquí les he puesto esta diapositiva que marca, que evidencia lo que está reflejado en el protocolo de claves obstétricas. Un pequeño resumen aquí antes de proceder a la especificación del procedimiento. Entonces, recordamos, identificar al paciente con sepsis oxéptico. Primero, segundo nivel aplican, realizar el anamnesis y el examen físico completo. Recordamos utilizar el score de cribado y de fallas orgánicas, activar la clave amarilla. Aquí estamos hasta este momento. Activar el laboratorio clínico, servicio de cuidados intensivos de acuerdo al nivel y aplicaría en segundo y tercer nivel. Y activar las ambulancias por si necesitamos transportar a la paciente a un nivel de mayor complejidad y a su vez la unidad de gestión de red con la misma finalidad. Ahora ya estamos frente a la paciente y va a ser atendida como en toda paciente, verificando la atención inicial. Vamos a ver si es que no existe una hemorragia exsanguinante, en cuyo caso descartamos la clave amarilla y se activaría la clave roja. Si consideramos que sigue nuestra clave amarilla, igual en la clave roja lo que tenemos que seguir, o en la clave azul lo que tenemos que verificar es si existe la vía aérea permeable, si existe una respiración adecuada para mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 96, verificar la circulación y los accesos venosos. 2 accesos venosos, catéteres 16 a 18, ver si existe alguna discapacidad, eh, verificando el Glasgow y la exposición de la paciente que sea suficiente para un examen físico completo, pero también cuidando y previniendo la hipotermia. Debemos hacer pasar luego de esto verificando el ABC, D y hasta E. Luego pasamos al examen físico completo, detenido, minucioso, para tener la orientación hacia el foco de infección. Luego será el monitoreo de los signos vitales y recordemos que puede ser una paciente
embarazada, en cuyo caso se valorará también el bienestar y la vitalidad fetal. Aquí por recordarles y no hay problema en volverlo a hacer para que queden netamente todos estos pasos. Ya está tomada las vías venosas, se ha tomado las muestras de laboratorio. Podemos dar también, verificar que esté el oxígeno, como les mencioné inicialmente, y se puede hacer administrar oxígeno suplementario con mascarilla de 10 litros o con bigotera a 4 litros. También ya se ha colocado el catéter urinario para el control del gasto urinario. Debemos hacer todo esto simultáneo. Una de las cuestiones que lo mencioné inicialmente y como pautas de control clínico es el verificar el llenado capilar y el escorde moteado cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. También se recalca mantener la temperatura corporal. En cuanto a los exámenes de laboratorio, una vez tomadas las vías, tomaremos las muestras en los tubos celestes, lilas, rojos, como todos sabemos, dependiendo de lo que requiramos, así como los hemocultivos. Se solicitará biometría hemática con contagio de plaquetas, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo, con su factor RH, el lactato sérico sumamente importante, los electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloro, la velocidad de eritreos, sedimentación globular, la proteína C reactiva, pruebas de función hepática, renal, la glicemia y hidromáfona, y se tomará los hemocultivos para anaerobios y aerobios. No olvidemos la gasometría, que es sumamente importante. Adicional, la parte de, se tomará los cultivos para nasofaringe y secreción vaginal. Eh, Está mencionando también en este proceder, recordamos que debemos administrar un medicamento específico para la protección gástrica, de acuerdo al medicamento que se describe en el protocolo. Iniciaremos la restitución de líquidos. Eh, Todo esto, les repito, y les vuelvo a recalcar que todo esto es simultáneo. En cuanto a la reposición de líquidos, tenemos que basarnos, tomar en cuenta mucho cómo es que el llenado capilar y el escorde moteado, para ir viendo en qué condiciones empieza la paciente y cómo va surtiendo efecto el tratamiento. Los líquidos que los vamos a utilizar van a ser el lactato Ringer como primera opción y luego como segunda opción la solución salina al 0,9%. La dosis de administración es de 5 a 8 mililitros por kilo, eh, como máximo 1.000 mililitros en la primera hora o máximo 3.000 mililitros durante las primeras 6 horas. Evitemos dar líquidos en exceso, aparte de que puede haber estos problemas de sobrehidratación. También recordemos que los cristeloides pueden dañar el endotelio. Aquí les recalco nuevamente lo que el control clínico es tan sencillo pero tan útil a través del score de moteado y a través del llenado capilar. Llenado capilar, lo normal, 2 segundos o menos. La valoración será en 10 segundos. El llenado capilar nos habla de la hipoperfusión tisular que está padeciendo la paciente y el llenado de moteado sobre la vasoconstricción periférica. Entonces, en el llenado de moteado, que tal vez no teníamos mucha idea, los recalco es una valoración clínica muy sencilla. Coger, ver si es que la paciente tiene su moteado a nivel de la rodilla o no existe moteado, que sería una evaluación cero, o existe el moteado a nivel de la rodilla o en el borde superior o en la parte inferior de la cara anterior del muslo hacia la ingle o sobrepasando la ingle, que sería el estado más grave. Nos evidenciaría una vasoconstricción severa. Ahora, la estrella de la reanimación, la parte crítica, la más importante, la que es nuestra meta de la reanimación, es la administración de los antibióticos durante la primera hora, incluso antes de que tengamos resultados de exámenes, mucho menos de los cultivos, que como todos sabemos se va a demorar
varias horas en tenerlos, hasta 72 horas. La meta, porque vamos a necesitar que haya una alta concentración de antibióticos hacia el foco de infección para que empiece a hacer efecto, se liberen menos citoquinas y al liberarse también menos citoquinas haya menos daño tisular. Entonces, en una sepsis definida o probable con choque presente, debemos administrar antibióticos durante la primera hora. En una sepsis definida o probable, sin shock séptico, debemos administrar antibióticos durante la primera hora. Es la meta de la terapia. Se debe emplear un antibiótico de amplio espectro y como les recalco que penetren en concentraciones adecuadas hacia el sitio, hacia el foco que se presume el origen de la sepsis. En el protocolo de SCORE Mamá y claves obstétricas está ampliamente expuesto los antibióticos que se podría utilizar de acuerdo al foco de infección. Sin embargo, les he traído este esquema de acuerdo al nivel de atención, sea a nivel prehospitalario o en el tercer nivel de atención. En prehospitalario y segundo nivel de atención coincide el uso de los antibióticos. Ampicilina surfactant 3 gramos de inicio y luego 1,5 gramos cada 6 horas, más clindamicina 900 miligramos cada 8 horas o ceftriaxona 2 gramos más clindamicina 900 miligramos cada 8 horas o ceftriaxona 2 gramos diarios más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. La alternativa ante pacientes que tengan alergias a las penicilinas o cefalosporinos de la gentamicina, una dosis que conocemos 5 miligramos kilo día más clindamicina 900 miligramos cada 8 horas o metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. En el tercer nivel se indica aquí la monoterapia con piperacilina, tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horas y la alternativa es ceftriaxona 2 gramos intravenoso diarios más clindamicina 900 cada 8 horas o metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Como les repito, está ampliamente descrito en el protocolo los diferentes esquemas de acuerdo a los focos de infección. Aparte de la antibiótico-terapia, fluidoterapia eh, y también otros pautas terapéuticas como la protección gástrica, nosotros vamos a tener un manejo avanzado de soporte cuando se ha desarrollado un choque séptico refractario. Entonces, la finalidad de la administración de líquidos es que se recupere el estado de hipotensión, que la tensión arterial media se recupere y supere los 65 milímetros de mercurio. Pero si a pesar de la reposición adecuada de líquidos no se ha conseguido este fin, vamos a aplicar una terapia auxiliar y es el momento de utilizar los vasoactivos. ¿Cuál es el objetivo de la utilización de los vasoactivos? Mantener una tensión arterial media sobre 65 milímetros de mercurio. Tenemos como la droga de primera elección la norepinefrina a dosis de 0,05 hasta 3,3 microgramos por kilo minuto. El medicamento de segunda elección es la epinefrina con igual dosificación. El de tercera elección es la dopamina con una dosis de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto. Como ayuda, que son medicamentos que no son de uso frecuente y tenemos nuestras ayudas memorias para la dosificación, para el cálculo de la dosificación y la administración correcta en nuestra paciente. Otra de las terapias que vamos a usar ante un shock refractario son los corticoides. Los corticoides se utilizará cuando el shock
séptico, existe un shock séptico y la hipotensión no responde al uso de fluidos y tampoco de vasopresores. Y se va a considerar la hidrocortisona sobre la dexametasona con una dosis de hidrocortisona de 200 miligramos día en infusión continua o 50 miligramos cada 6 horas. La hidrocortisona, en general, los corticoides deben usarse cuando existe un shock séptico y que la hipotensión no responde a los fluidos. No se debe utilizar corticoides en ausencia de shock. Es decir, para el tratamiento de la sepsis no está indicado el uso de los corticoides. Se retirarán los corticoides una vez que se retire la administración de los vasopresores en los casos específicos. También se menciona los inotrópicos, en este caso la dobutamina, con una dosis de 5 a 15 microgramos kilo minuto o añadido al vasopresor en indicaciones específicas como son la disfunción miocárdica o cuando estamos frente a un estado de hipoperfusión en curso que no responde al volumen, aun cuando, que no se logra un volumen adecuado y no se logra una presión arterial media. En estos casos podremos utilizar los inotrópicos como la dobutamina. El manejo de la sepsis también va a incluir terapias de soporte como son la tromboprofilaxis. Utilizaremos la enoxaparina a dosis de 0,5 miligramos por kilo por día. Siempre pues, por la vía subcutánea evaluando riesgo-beneficio, el control de la fiebre con paracetamol, la presión, la temperatura está sobre 38,3 grados centígrados. El control glicémico, teniendo el objetivo es mantener valores de menos de 180 miligramos por decilitro, pero si existen sobre estos valores se podría utilizar la insulina rápida. Recordemos también que no es suficiente solo el tratamiento farmacológico, sino es tan importante también el tratamiento del foco infeccioso, buscar la causa y tratarla. Nos ayudaremos de los estudios de imagen para tratar de encontrar el foco infeccioso. Se drenará abscesos si es que existen. Se realizará el retiro de los productos de la concepción, por ejemplo, en casos de abortos sépticos, abortos diferidos, e incluso se considerará el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, la histerectomía, cuando el foco infeccioso es uterino y no hay una respuesta adecuada a la terapia implementada. Las pruebas de imágenes son básicas y siempre van a estar enfocadas hacia el foco sospechoso de la infección. Así, por ejemplo, un eco renal cuando se sospeche que existe un foco urinario, el antecedente de una pielonefritis, una radiografía de tórax, descartar un foco pulmonar, una neumonía, y así de acuerdo a la sospecha del foco origen de la sepsis. Y ante una paciente que esté con shock o que esté cursando shock y sin un foco aparente, se recomienda un estudio de imagen, TAC o ecografía para descartar problemas renales o biliares, un poco renal o biliar de tipo obstructivo que requiera algún proceso, un procedimiento intervencionista de urgencia. No debemos olvidar también que la paciente que está cursando la sepsis o el shock séptico puede ser una paciente gestante, embarazada en ese momento. Entonces debemos vigilar el bienestar fetal y debemos trazarnos un plan sobre el procedimiento que va a requerir si de pronto vamos a necesitar la interrupción del embarazo. También debemos tomar en cuenta en qué tiempo de embarazo se encuentra la paciente, considerando la viabilidad más de 26 semanas. Y si es menos de 26 semanas, debemos entender que la conducta debe basarse
en el riesgo materno y no en el fetal. ¿Cuáles son las metas de la reanimación entonces? Con líquidos, con los antibióticos, con la terapia de soporte vasoactivos, corticoides. De ser necesario, la meta es mantener una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, un gasto urinario de 0,5 mililitros por kilo por hora, una saturación venosa de oxígeno mayor de 70% o venosa mixta mayor de 65% y una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Si esto no se consigue, aún se puede, si no se consigue, aún se puede considerar más fluidos e incluso la transfusión de glóbulos rojos para mantener un hematocrito sobre 30 y utilizar, como mencioné anteriormente, la dobutamina con su dosis máxima de 20 microgramos por minuto. El manejo de los vasopresores, de los inotrópicos, en realidad no está marcado en el protocolo que puede ser en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Sin embargo, no son medicamentos que tengamos nosotros mucha experiencia y generalmente está a cargo de los médicos con más experiencia de terapia intensiva, pero en el protocolo está marcado el uso de estos medicamentos en el primero, segundo y tercer nivel de atención. La vigilancia fetal debemos tomar en cuenta, como lo mencioné previamente, considerar la terminación del embarazo y cuáles serían las indicaciones para el mismo cuando existe, lógicamente, un deterioro considerable del estado materno, si existe una restricción de crecimiento intrauterino severo, si existen anidramios, un flujo diastólico reverso en la arteria uterina y la madurez, se ha confirmado la madurez pulmonar por amniocentesis. Ahí consideraremos la terminación del embarazo. Aquí este esquema es un poquito grande, pero es un resumen de lo que de lo que hemos visto hasta el momento. Recuerden que quedamos en el previo, quedamos hasta la activación de la clave amarilla. Entonces, vamos, una vez que se ha activado ya, así un poco en resumen, monitorización de los signos vitales, la monitorización cada hora del llenado capilar, del score de moteado, de la diuresis, del Glasgow, del lactato. Debemos ver, mantener las vías permeables y evaluar la vitalidad fetal. Mantener los accesos venosos periféricos, dos accesos grandes de buen calibre, la administración de líquidos a razón de 5 a 8 ml por kilo sin sobrepasar la colocación de la sonda vesical para medir el gasto urinario, la toma de hemocultivos y muestras de laboratorio como nuestra actividad inicial. Y por supuesto, sin olvidarnos la administración del antibiótico de amplio espectro. Eh, Todo esto hemos hecho en la parte inicial. Si la paciente tiene una mejoría con la administración de líquidos, con la administración del antibiótico, procederemos a los estudios complementarios. Vamos a valorar también la maduración pulmonar fetal, las glucosas, como ya les indiqué, que no sobrepase el 180 miligramos, también una neuroprotección fetal, si es que consideramos la terminación del embarazo, e incluso una nutrición enteral. Si es que no existe una respuesta adecuada, pues pasaremos a la administración de los vasopresores, teniendo la norepinefrina como nuestra droga de primera elección. Si con el uso de vasopresores existe respuesta, pues volvemos, como ustedes ven en el flujograma, a los estudios complementarios. Si no existe una respuesta adecuada a vasopresores, vamos a administrar los corticoides con los parámetros de las pautas indicadas previamente. Y en ambos casos, si existe o no existe la respuesta a los medicamentos, consideraremos la administración de la enoxaparina como una tromboprofilaxis.
Este tipo de pacientes siempre van a ser evaluadas para el ingreso a terapia intensiva. Para el ingreso a terapia intensiva. Este es un pequeño resumen, un esquema de resumen de lo que hemos hablado previamente. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a terapia intensiva? Un criterio mayor, otros criterios menores. Los criterios mayores, necesidad de ventilación mecánica invasiva, si se ha desarrollado un edema pulmonar, el shock sin respuesta inicial al tratamiento con vasopresores, la hiperlactemia persistente a pesar de la administración de líquidos, un fallo multiorgánico, una insuficiencia renal aguda, oligoanuria, necesidad de técnicas de depuración renal, disminución del estado de conciencia y no hay una mejoría clínica en las 3 a 6 primeras horas de iniciado el tratamiento. Los criterios menores, frecuencia respiratoria mayor de 30, presión arterial de oxígeno sobre FIO2 menor de 250, infiltrados multilogares, confusión, desorientación, uremia, leucopenia, trombocitopenia menor de 100.000, hipotermia central menor de 36, hipotensión con necesidad agresiva de líquidos. Un criterio mayor o 3 criterios menores son los criterios para ingreso de la paciente a terapia intensiva. Concluyendo la presentación, algunas recomendaciones que deben quedarse en nuestra mente. La sepsis y el shock séptico se consideran emergencias médicas. El tratamiento, la reanimación debe hacerse inmediatamente. Cuando estamos frente a un diagnóstico de sepsis en pacientes embarazadas con daño en órganos terminales inexplicables, en presencia de un proceso infeccioso independiente de la presencia o no de fiebre. Es decir, se debe considerar el diagnóstico de sepsis en pacientes embarazadas con un daño de órgano aparentemente inexplicable. Se debe considerar un foco infeccioso aun cuando no esté presente la fiebre. Se deben administrar los antibióticos empíricos en la primera hora en cualquier mujer embarazada en quien se sospeche de sepsis. Necesariamente se recomienda obtener cultivos de sangre, orina, fluidos respiratorios según corresponda, así como obtener los niveles séricos de lactato. En pacientes embarazadas en puerperio con sospecha o diagnóstico de sepsis. Se recomienda la administración temprana de 1 a 2 litros de soluciones cristaloides en sepsis complicadas por hipotensión o hipoperfusión. Se recomienda la noradrenalina como vasopresor de primera línea, como hemos explicado en la exposición. Y se recomienda que no realizar el parto inmediato por la única indicación de sepsis. El parto está determinado por las indicaciones obstétricas. Para concluir, como unas perlas fuera de lo que previamente les indiqué, que son recomendaciones estrictas, nuestras perlas de acuerdo a la presentación, que espero nos quede a todos en la mente, es que no se necesita un diagnóstico definitivo de sepsis para activar la clave amarilla. Basta con identificar los signos del alarma. Todo el personal de salud, no solo los médicos, deben estar capacitados para reconocer y actuar ante estas señales. Es mejor activar la clave amarilla por precaución que lamentar no haberlo hecho a tiempo. Y finalmente, la clave amarilla obstétrica no solo es un protocolo, sino es una herramienta vital para salvar vidas. Y ante la sepsis, el tiempo es oro. Cada minuto cuenta. Agradezco mucho la atención y la asistencia de todos quienes gentilmente han escuchado esta capacitación sobre clave obstétrica amarilla. Siempre mi saludo a mi grupo, a mi equipo, a mis compañeras de emergencia, y lo que queremos con todas estas capacitaciones es tener madres sanas, felices con sus hijos sanos. Muchas gracias.